Como es arriba, es abajo. ¿Pero qué significa la sentencia anterior? Y en todo caso, ¿por qué es importante? ¿Qué tiene que ver conmigo, con mis intereses, con la vida que llevo? ¿Arriba de dónde o de quién? Hermes nos lo contaba de esta manera, porque le parecía la forma más fácil de interpretar y explicar una ley, un proceso irrefutable, algo para lo que todavía no existe una ecuación, pero que podemos ver en cada cosa que existe. Este conocimiento es especialmente útil para aquellas personas que sienten un vacío, en aquellos que no logran comprender las causas de las situaciones y eventos que tienen que vivir o sufrir día con día. Es especialmente necesario para quienes ya no soportan el peso de la existencia, para quienes buscan una solución. Si puedes entender la causa, probablemente tengas un panorama más amplio acerca de las cosas que te mantienen en un estado desfavorable. Debemos saber que las leyes se complementan entre sí, y cuando nos hablan de arriba, por lógica debemos intuir que se trata de un polo y abajo de otro polo, o de extremos de una cosa. Por ejemplo, si hablamos del mundo en el que vivimos, el cielo, las nubes y demás capas atmosféricas representarían el arriba, y el suelo que pisamos podría ser abajo. Si observamos una vivienda de 2 plantas, la planta baja representa abajo y la planta alta sería arriba. Y en ese entendido, estamos hablando de 2 extremos o 2 polos de la casa. De la misma manera, podríamos ir al ala sur de la casa, que representa un polo o extremo, y después caminar hacia el ala norte, y ahora nos encontraríamos en otro polo o extremo de la casa. Ahora bien, cuando Hermes nos indica que como es arriba es abajo, es la manera en que para el ser humano común se le haría de lo más sencillo comprender este principio, porque a pesar de que lo encuentres confuso y hasta paradójico en cierto aspecto, si Hermes te hubiera hablado de polaridades y de dimensiones o planos existenciales diferentes a lo que conoces, podría haber resultado mucho más complicado de entender y de explicar. En el tiempo en el que grandes filósofos y pensadores que ahora son famosos caminaban sobre este planeta, y de hecho hasta en tiempos modernos, se tiene la creencia que arriba de nuestras cabezas, o más simple y llanamente, en el cielo azul o estrellado que podemos ver, habita la divinidad, o las divinidades, o un ser o seres superiores a nosotros mismos. Basta con observar la manera en que muchas personas se arrodillan, juntan sus manos y levantan la mirada hacia el cielo, en señal de plegaria, como dirigiéndose a aquel ser que llaman Dios, para ser escuchados, en un gesto de intentar buscarlo entre las nubes y entre aquel suave color azul que ilumina toda la bóveda celeste. Sabiendo esto, Hermes toma la creencia popular y la utiliza para dar a conocer una verdad fundamental. Muchas personas incluso oran a sus familiares fallecidos mirando hacia el cielo, pensando que ahora viven entre los seres divinos y que los que nos quedamos, de alguna manera, estamos abajo. Ellos están arriba y nosotros abajo. El principio de correspondencia es muy simple. Como es el cielo, es la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como es arriba, es abajo. Pero debe entenderse como un movimiento de libertad, no como una imposición. Cuando nos dicen, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, es una proposición, no es una imposición. Es decir, como es arriba, es abajo, como es el cielo, es la tierra. Significa que lo que el individuo haga de su cielo, así será replicado en la tierra. Vamos por partes. Recordemos que el principio del mentalismo nos dice que todo está siendo creado en la mente del individuo. Todo lo que fue, es y alguna vez será, está siendo exteriorizado desde la mente, que todo es una proyección de lo que existe por dentro. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Recordemos también, y como ya hemos explicado en varias entregas, que en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Es el primer verso del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la traducción más fiel es, en la cabeza Dios creó los cielos y la tierra. Esto significa que la creación tuvo lugar por medio de un movimiento mental. Una contemplación dio por resultado todo lo que podemos percibir
en esta realidad de 3 dimensiones. Por lo tanto, el creador o la divinidad pensó en algo, y en el momento de pensarlo, comenzó a hacerse manifiesto y a expandirse. Otra buena pista que encontramos en la Biblia es cuando nos cuentan que Dios o la divinidad creó al ser humano a su imagen y semejanza, lo cual ya nos adentra en analizar qué tanto nos parecemos a Dios, o Él a nosotros, en caso de que un ser así exista. Si un ser divino creó a otro a su imagen y semejanza, lo único lógico pensar es que los dos aparentes ambos son idénticos. Ahora bien, si el ser humano tiene semejanzas con el creador de todo, esto significa que tiene las mismas atribuciones que el creador de todo, en una experiencia humana. ¿Con qué fin? La respuesta es en extremo amplia y nos desvía de nuestro objeto de estudio presente. En ese entendido, el humano, al experimentarse a sí mismo como un ser limitado, comienza a crear separación, cosa que no puede ser, pero de algún modo logra convencerse de que Dios está arriba y Él se encuentra abajo. Sin embargo, el fin de la ilusión o de la limitación de la que el ser humano se ha convencido se encuentra justamente en su interior, porque el ser humano se ha convencido de su separación debido a las cosas que puede percibir con sus 5 sentidos físicos. Es decir, él observa su cuerpo y ve diferencias y separaciones con las otras cosas que componen su realidad física de 3 dimensiones. Pero como aquel ser humano es idéntico a la divinidad, siempre tiene la libertad o el libre albedrío de elegir cómo será su tierra o su abajo, conforme lo que construya arriba. Es por esto que comenté que este principio no debe verse como una imposición, es más bien una clave para aquella persona que logre observar la simetría entre su arriba y su abajo. Es decir, como el ser humano es un Dios irreconocible, o sea, él mismo no se reconoce como lo que en verdad es, cuando logre darse cuenta que la conexión y la manera en que Dios o la divinidad o el creador se manifiesta a través de él es mediante el mismo método que usó el creador de todo en primer lugar, su pensamiento. De modo que, cuando nos hablan de como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, nos están refiriendo a que podemos elegir la manera en que nuestra experiencia de abajo o afuera será, conforme lo que construyamos adentro o arriba, ya que nuestras corrientes mentales y de pensamiento constituyen esa conexión entre el humano y la divinidad o el creador de todo. Siendo así, que lo que pensamos es nuestro cielo o nuestro arriba, y como es arriba, es abajo. Lo que pongamos en nuestro pensamiento se va a replicar en nuestra realidad y se va a manifestar como experiencias y vivencias de la vida cotidiana. Teorías y locas suposiciones acerca de quiénes somos y cómo fue que todo esto llegó a ser, existen muchas. Puedes creer la que más te agrade. En lo personal, prefiero creer no en la que más me gusta, sino en la que más me conviene. Hoy un servidor te expone la manera en que el creador de todo lo que existe realizó semejante hazaña. Si existe un motivo, un aliciente, algo que me empuja a continuar con este trabajo, es mostrarte que entre lo que tú llamas Dios y tú no existen diferencias, más que aquellas que puedes percibir por medio de tus 5 sentidos físicos. Pero, y como ya hemos explicado antes varias veces, lo que percibes con tus 5 sentidos físicos es solamente una proyección de lo que yace en tu interior. Por lo tanto, un servidor no quiere convencerte de cosa alguna. No me interesa que me creas, pero déjame jugar algo contigo y permítete jugar algo contigo mismo. Quiero que pongas una imagen en tu mente. No importa a la hora que lo hagas, no importa si lo sientes o no. No hace falta que estés muy concentrado. Solamente pon una imagen, un objeto. Puede ser cualquier cosa. Una pared azul, un auto de cierto color. Y para que no pienses que eso es demasiado sencillo, piensa en colores de autos que no hayas observado. Pon una figura que consideras imposible en tu imaginación. Cualquier objeto.
Solamente quiero que lo observes. No importa si es algo que no existe todavía en el mundo físico. Solamente obsérvalo en tu mente. Y cuando lo veas en el mundo real, cuando se haga manifiesto, si gustas, puedes regresar a comentar. ¿Cuánto tiempo tomó desde que pensaste en ello hasta que las partículas dejaron el lugar que ocupaban para reorganizarse y confirmar que tú eres el creador? Como es arriba, es abajo.